Es que yo creo que en aquellos tiempos las cosas que son ahora básicas, en aquellos tiempos eran un lujo. Por ejemplo, el chocolate. Es que incluso hoy en día los europeos tienen fama de ser apestosos y de que no se afeitan ni nada. O sea, yo conocí a una mujer europea, amiga de mi mamá, que venía aquí a Cuba y tú le veías esto así. Hola, yo soy Carly. Y yo soy Di. Y este es Carly. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy le traemos un video de los que les gustan a ustedes. Y 5 secretos de la historia mexicana, lo que nunca te contaron en la escuela. Si no se los contaron a ustedes, A nosotros mucho menos. Y a ver, o sea, no solo le gustan a ustedes este video, a nosotros nos encantan este tipo de videos porque Chismes son históricos. sencillos, son, o sea, históricos, me encantan por eso, son datos que no sabíamos que vamos a saber después. Son cosas muy interesantes. A mí me gusta todo lo que sea interesante y que sea de México. Y que sea único, porque no todo el mundo lo sabe, eso ya te hace a ti especial. Exacto, Conocer un poquito más de México. Y ya sabemos de sobra que México es muy único, muy original, y cada vez que vemos este tipo de video como que más nos sorprende, es como que ¿qué más nos vas a sorprender? Todo México es auténtico ya por sí, o sea, ¿qué vas a traernos ahora? Exacto. Pero bueno, antes de comenzar con el video no se olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. A lo largo de la historia de México existen detalles y anécdotas que, aunque fascinantes, rara vez se mencionan en los libros de texto. Estas historias no contadas nos ofrecen una visión diferente de los eventos y personajes que queríamos conocer, revelando aspectos sorprendentes y humanos que nos invitan a ver el pasado con nuevos ojos. Sumergirse en estas curiosidades es descubrir que la historia está llena de matices inesperados, pequeños secretos que desafían las versiones oficiales y nos acercan más a un México más complejo y misterioso. Podés hablarles brevemente de 5 de ellas. Es por eso que Yo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 5 secretos de la historia mexicana, lo que nunca te contaron en la escuela. Número 1. Datos curiosos de Puebla. Hoy en día estamos acostumbrados a los famosos directos en vivo a través de plataformas como Facebook, TikTok, YouTube y otras redes sociales. Que bueno se ve ese aro. Nos enteramos al instante de los acontecimientos más importantes desde el mismo lugar de los hechos. Pero, ¿sabían que la batalla del 5 de mayo de 1862 fue prácticamente transmitida en vivo? En aquel tiempo se acababa de inaugurar la línea de telégrafo entre Puebla y la Ciudad de México, lo que permitió que las noticias de la batalla llegaran casi en tiempo real a la capital. Wow. Ese día la gente de la Ciudad de México se congregó frente a Palacio Nacional, esperando con ansias conocer el resultado de la batalla, pues el futuro de la nación estaba en juego en Puebla. Cada movimiento del ejército mexicano era telegrafiado directamente a la capital, siendo el presidente Benito Juárez el primero en recibir la información. Wow, prácticamente en vivo. Juárez ardía en deseos de participar en la batalla como lo había hecho en el pasado y lo haría en el futuro, siempre preferentemente a una distancia riesgosa para él de más de 1000 kilómetros del campo de batalla, sarcásticamente hablando, debido a una, entre comillas, grave alergia a las balas. También en tono sarcástico, prefirió quedarse en Palacio Nacional para desde ahí combatir al enemigo. No obstante, a través del telégrafo pudo seguir de cerca cada movimiento del ejército mexicano, información que luego se compartía con el público ansioso que estaba reunido afuera de Palacio Nacional. Todos daban por hecho la caída del ejército mexicano, especialmente al enfrentarse al poderoso ejército francés. Sin embargo, a las 2:40 de la tarde llegó la sorprendente noticia de que los soldados mexicanos estaban ganando. Nadie podía creerlo. Finalmente, a las 5:49 de la tarde, llegó el mensaje que quedaría marcado en la historia de nuestro país. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Número 2. Una visita inesperada en el Teatro Colón. Durante la ocupación de la Ciudad de México por parte de las tropas revolucionarias de Francisco Villa y Emiliano Zapata en diciembre de 1914, el Centauro del Norte no perdería la oportunidad de disfrutar un rato de ocio del teatro de revista, ello en el famoso Teatro Colón. Ahí actuaba nada menos que María Conesa, la fabulosamente apodada Gatita Blanca. En su número de Las Percheleras, la actriz acostumbraba a bajar a las lunetas con una navaja en mano, ello para jugar con el público masculino. En una ocasión se acercó al general Villa y le arrancó los botones de su uniforme militar. Este gesto sería suficiente para que Villa se prendiera carnalmente a tal grado que iniciaría un acoso persistente hacia ella. ¿Sí? Villa deseaba fervientemente, y así lo hizo saber a sus allegados, de convertir a la Gatita Blanca en madre de uno de sus hijos. Vaya. Conesa, al enterarse de esto, tuvo que esconderse hasta que el amoroso interés del general desapareció.
y con ello la oportunidad de haber sido una más de las mujeres de Villa, sarcásticamente hablando. Número 3. Las A ver, características. díganos por favor si ustedes conocían esta historia. A lo mejor muchos de ustedes la conocen porque yo he tenido la experiencia de mis profesores de historia que nos cuentan la historia y después que terminan de contar la historia de aquí de Cuba, dicen, ahora les voy a contar La verdadera historia. Esto es lo que les tengo que enseñar a ustedes, lo que se tienen que aprender. Ahora les voy a contar las historias de que se habla por fuera, del chisme, de ese tipo de cosas que no están en los libros, ¿sabes? Así que me imagino que allá debe ser parecido. Así, No, y esto es algo de eso, un chisme. A ver, es en un las chisme que historias. sí me lo creería porque no digo que ahora, pero si antes la sociedad era muy machista, eso es que es innegable. Muy machista de que cuando los hombres querían algo, las mujeres tenían que obedecer o como si tenían que obligar a otros hombres a hacerlo, pero lo conseguían. Ujú. Entonces cuéntanos ustedes si esto pasó de verdad, porque Lo más no seguro sé, es que sí haya lo más pasado. seguro es que sí, ustedes tienen fuentes más confiables que ya estudiaron su historia de cabo a rabo y ya nos pueden decir. Características físicas de Villa y Zapata. De acuerdo con información confidencial del Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, Francisco Villa pesaba alrededor de 77 kilos, medía 1.78 centímetros de estatura, estaba bien Creo que estaba desarrollado bien. y era musculoso. Tenía una mandíbula inferior fuerte, dientes manchados, bigote moderadamente tupido ¿No tenía y dientes? cabello negro y crespo. Parecen Villa dientes era un de jinete oro lo notable que tenía. cabalgando a la mexicana, utilizando solo sillas de montar Uy. mexicanas. Qué Por elegante su se parte, veía Emiliano eso. Zapata era un hombre de estatura regular, tirando más o menos a 1.70 metros de altura, de complexión también regular, más bien delgado, con tez morena clara, frente amplia y despejada, ojos grandes y negros con una mirada vivaz. Súper Tenía mostacho. cejas y bigote poblado, cabello negro y lacio, y su voz era clara y fuerte, aunque era Mexicano, más bien mexicano. callado. Número 4. La Tasqueña. Quienes visitan la Ciudad de México quizá conozcan este nombre debido a la central de autobuses o a la estación del metro que lleva este nombre. Pero, ¿por qué esa denominación? A principios del siglo XX existía un rancho en las actuales esquinas de Tlalpan y Tasqueña cuya propietaria era originaria de Tasco Guerrero. Por ello se le llamaba el Rancho de la Tasqueña. Con el tiempo, este rancho pasó por varias manos y también se le conoció como el Rancho de los Sin Calzones. Este nombre no se debía a un movimiento nudista o algo parecido, sino que todos los que intentaban hacer producir esta tierra fracasaban y terminaban sin dinero. En los años 60 del siglo XX, la zona se desarrolló enormemente en términos inmobiliarios, y lo que antes era una tierra maldita que solo daba víboras y huizaches, fue fraccionada. El sol y la luna, símbolo del metro, es una representación gráfica de las artesanías de Tasco. Número 5. Una curiosidad poco conocida del primer encuentro entre mexicas y españoles. Una de las anécdotas menos conocidas sobre la conquista española en lo que ahora se conoce como América es la manera en que los mexicas recibieron a los españoles, con ramos de flores fragantes y fumigándolos con incienso. Contrario a lo que muchos puedan creer, en la época prehispánica sí existía el incienso. El árbol de copal era conocido como copalcuahuitl, mientras que la resina olorosa era conocida como copali, cuyo significado literal es incienso. En aquel tiempo, el copal era altamente apreciado por sus propiedades terapéuticas y su uso religioso. Aunque el incienso utilizado ahora en recintos religiosos es considerado sagrado por haber sido uno de los regalos de los Reyes Magos hacia el Niño Jesús, y para los españoles era percibido como un honor, en realidad los mexicas lo utilizaron para un propósito más práctico. Para ello, imaginemos por un momento cómo viajaban los conquistadores españoles en el siglo XVI. Les tomaba 2 meses llegar hacia América. Un puñado de hombres estaba confinado en un barco sin ninguna clase de higiene. Hacían sus necesidades donde podían, todos encimados, sudorosos, cansados. El baño diario entre los europeos de aquel entonces y aún ahora no era frecuente. Hoy, gracias a perfumes de bajo costo, el hedor de la sociedad se puede disfrazar, pero en aquel entonces solo los ricos podían costearse un buen perfume. Es que Así sí. que, el olor. Es que yo acuerdo que en aquellos tiempos las cosas que son ahora básicas, en aquellos tiempos eran un lujo. Por ejemplo, el chocolate. En el mismo México nada más los de alta alcurnia, Los guerreros eran los que podían tomar el chocolate, sagrado chocolate, el amargo, cacao bien puro, amargo, que se lo tomaban así. Yo no me lo tomaba ni pagando así. No me lo tomaba ni regalado así, porque es que el chocolate es muy amargo. Vamos a aceptar que no sabe tan bien tan amargo. Y que yo me doy cuenta hasta ahora de todos los datos que hemos visto, por ejemplo, lo del telégrafo y las transmisiones en vivo. Literalmente todo lo que tenemos ahora tenían un antecesor, pero desde hace muchísimos años.
No, es que sí. No es que lo inventaron ya en un momento determinado, no, es que tiene historia, pero historia de años. A mí la historia me encanta por eso, ¿sabes? Hay cosas que uno no sabe ni cómo lograron crearse, ni cómo adquirieron su nombre. Es algo como que, ¿cómo? ¿Sabes? Y no es que alguien lo innovó hace 2, 3 años. Ajá. No, eso tiene como que una transformación constante de que llega a ser lo que es hoy en día. Y ahora yo veo el perfume también de otra forma. Es como que estas cosas te hacen ver las cosas ahora diferentes, te hacen hasta valorarlas Te un hacen poquito hasta más. valorarlo porque, o sea, a ver, ya no vamos a ser tan extremistas porque Ajá. ahora sí hay por cantidades, pero saber que antes esas personas usaban el copal y todas esas cosas es increíble, Sí, que ya la eran verdad es súper que- inteligentes. La verdad sí me da por valorarlo realmente. Ahora Carlico Vamos a va ver. cogiendo el perfumito. En otros tiempos no te hubiera tenido. En otro tiempo diera. Literal. En aquellos barcos era comparable a la peor posilga o río de aguas negras imaginable. En contraste, los pueblos prehispánicos, en este caso los mexicas, era todo lo contrario. Todos se bañaban al menos Súper una vez al aseado. día, y el Gran Tlatoani incluso 2 veces. Disponían de casas de Somos baños Tlatoani. en casi cada edificio Somos. y también de una especie de saunas con hierbas aromáticas, el temazcal que les ayudaba a transpirar y eliminar toxinas. Además, ya utilizaban algunas plantas para exfoliarse y lavarse. Por lo que YouTube, cuando el arribaron los skincare. ibéricos a las tierras de América y fueron cuidaban más que recibidos por el nosotros. Gran Tlatoani, al saludar a los disque dioses, Moctezuma seguro casi Disque se ahoga de la dioses. peste de los españoles. Saludos a ustedes que Ay, pero es que se murió en vida. incluso hoy es que incluso hoy en día los europeos tienen fama de ser apestosos y de que no se afeitan ni nada. O sea, yo conocí a una mujer europea, amiga de mi mamá, que venía aquí a Cuba y tú le veías esto así, lleno de pelos. Así. O son feministas Y pertenecientes al había movimiento. veces que uno se iba a bañar y ella, no, yo no me baño hoy, mañana. ¿Qué? Eran cosas A ver, así. es que- No son todos los europeos, No, obviamente. a ver, los rusos sí es verdad que me han dicho de que no se pueden bañar. Hay veces que se pasan hasta semanas sin bañarse Es que por el el frío. frío horrible que hace. Pero Ok, a ver. ahí te la compro. Ahí tú no sudas, Y le echas no- un agüita y ya. Y ya, es verdad que sí, porque mi papá mismo me ha dicho que allá donde él vive en la temporada de frío hay veces que hay días que no se tienen ni que bañar porque no es necesario. Sí, pero si tú vives en España, no sé. En España es verdad que no. Báñate, En España tienen que bañarse. Y entiendo la reacción de Montezuma, porque al menos lo que eran los franceses y los españoles en esa época es verdad, no se bañaban. Y entonces encima usaban los trajes enormes, eso, de que te hacían pasar una calor. Eso obligado tenías que bañarte. Pero es que no tenían esa cultura. Y entonces llegaron ahí Imagínense la peste que tenían los trajes esos tan grandes. y todo el Ay, olor. no. Sin, No embargo, puedo. sin embargo, aquí los mexicas usaban, ¿sabes? Cosas, porque hacía mucho calor aquí en Sí. México, cosas así. Aquí en México. Aquí, ayuda. Ya se cree que está en México. A ver, déjame seguir con mi historia. Dale, continúa. Que Cosita. usaban ropa fresca por el calor. Y entonces ya, ellos estaban súper olorosos y súper frescos. Sin embargo, ellos venían todos cubiertos de trapos, todos con mil cosas y tenían peste. En pocas palabras. Vamos a hablar. ¡Híjoles! ¡Rápido! Dale un baño, dale un baño. Disparen todas las flores y copal que encuentren que Me me desmayo. ¡Rápido! Rápido. Los Rápido. españoles, cuando fueron llenados de flores y copal, creyeron que lo recibían porque pensaban que eran dioses. Quizá mucho del pueblo mexica así lo creyó en un inicio, pero sabemos que Moctezuma no compartía esa creencia, aunque sí creía que ellos eran un augurio que significaba el fin del reino mexica, y por ello titubeó para aniquilarlos. Pero sospechamos que fue precisamente el hedor de los ibéricos lo que lo convenció de su mortalidad. Esta diferencia en los hábitos de higiene ilustra no solo el choque cultural entre los dos mundos, sino como también los mexicas intentaron de manera sutil y educada no ofender a sus huéspedes. Claro, era Por lo educación. que, a manera de broma y más o menos en serio, si alguien que conoces de repente te comienza a regalar frecuentemente, no sé, champú, jabones y muchos artículos de higiene Váyate. personal, ¿Qué me está quizás el queriendo momento de decir? analizar el significado oculto que puedan tener estos recurrentes obsequios. En las curiosidades que Uy, se me regaló un mencionan Channel 5 en en esta casa. sencilla No me cápsula, quejo. encontramos Pero no ese es solo mi el eco favorito, de de un hecho. pasado que lucha por no ser olvidado, sino también las lecciones que, aunque no siempre se mencionan, nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra identidad y legado. Al descubrir estos matices ocultos, comprendemos que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino una compleja danza de seres humanos que con sus actos y decisiones construyeron el mundo en el que hoy vivimos.
La historia es un espejo que refleja las grandezas y miserias de la humanidad. Un relato tejido con los hilos de las victorias y derrotas, de las glorias que retumban y los silencios que se olvidan. Cada anécdota, cada detalle, incluso aquellos que no se enseñan en las aulas escolares, nos recuerdan que somos herederos de un pasado lleno de contradicciones, de amores y odios, de heroísmo y vulnerabilidad. Nos muestra que detrás de cada evento histórico hay un común denominador que siempre compartimos: el miedo y la esperanza, la valentía y la duda, el sufrimiento y la redención. Al explorar estos secretos, recordamos que la historia no es solo lo que se cuenta, sino también lo que se calla, lo que se esconde en los rincones de la memoria de cada uno de nosotros. Y es en esta revelación donde encontramos la belleza y la tragedia de nuestra existencia. Un recordatorio de que, como aquellos que nos precedieron, también nosotros somos protagonistas de una historia que algún día será contada por otros. Una historia diferente. Deseo que estas vivencias reveladas No, y a hoy través de los nos años va a inspiren seguir a vivir cambiando. con mayor conciencia, a honrar nuestra herencia con humildad y a construir un futuro que, al ser narrado, provoque en otros la misma profunda reflexión y emoción que hoy sentimos al recordar lo que nunca debe ser olvidado. Qué bonito. No, esta vida me ha encantado a mí. No sé a ti, pero a mí me fascina. Ándale, eso. Wow. Es increíble ver estas imágenes que son reales. ¿Son reales? No debe ser una película o algo. Pero debe como que ser una similitud con lo que pasó. Me asombra que se haya grabado en vivo en Puebla eso. El telégrafo. Que fue grabado en vivo, ¿sabes? Una cosa prácticamente en vivo. O sea, nosotros quisiéramos hasta ver eso porque uno sabe mucho de historia de donde quiera, pero como que no ve nada acerca de ello porque no existe como que videos, una base. No hay donde tú puedas- evidencia, exacto, una evidencia. fija, ¿sabes? Como tal están nada más los historiadores, lo que pasó de boca en boca, Ajá. pero como tal así un registro. No. Los diarios, eso sí, las crónicas y demás que dejan plasmadas en los libros. Eso sí, Claro. pero es lo que le decimos, nada más están plasmados en libros, es lo que es la única evidencia que podemos tener así. Como tal, a ver, eran otros tiempos, cosas que no existían, que hubiera sido impresionante verlas hoy en día o sea, grabadas. Grabada, pero es que es imposible, no había tanto desarrollo como ahora. Y no, yo- imagínate estar ahí en eso, tú fajas y uno por ahí dice, dale, dale, y un dron por ahí arriba. Tampoco vamos a exagerar. Bastante tenemos con que en los libros, muchos se tomaron el trabajo de De ilustrarlo. en el Y libro. de escribirlo y ilustrarlo. De los diarios de muchos de ellos, porque muchos diarios que no estaban planeados de que nosotros los viésemos. No. Imagínate que alguien en un futuro vea tu diario, sabe de lo que pasaste en la guerra. Y que nosotros tenemos historia gracias a, por ejemplo, los diarios de Martí, los diarios de del Maceo, Che. campesinos que contaron las historias Que yo a odio al sus Che. hijos y los hijos y los hijos, y eso pasó de boca en boca. Claro, no, a ver, es lo que dice él también, de boca en boca va a ir pasando la historia años y años, y de aquí a, no sé, 100, 200 años la historia va a ser completamente diferente, porque al pasar de boca en boca exacto, se se va omiten muchas cambiando cosas cosas. y se va, al final, lo que está plasmado en el libro es lo que se tiene que aprender uno, Eso ¿sabes? sí, y gracias también a los investigadores que han hecho un arduo trabajo por descifrar la verdad, porque si se quedan como se dejó, tú dices, ya mira, esto era azul, pero al final tú no sabes cómo, de qué color dijeron era al principio. Exactamente. Bueno, hasta acá el video de hoy, díganos en los comentarios si ustedes sabían algunos de estos A mí me gusta la de secretos. Moctezuma. A mí igual me gustó. Y bueno, no se olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales. Oh,